Hola, hola, hola. Bienvenidos a este live. Bueno, hoy es 11 del 11 a las 11. Y bueno, unos hablan de que hoy es portal 11-11 y el 11 siempre es como un renacer, ¿cierto? Pero el 11 pues realmente como número es un número maestro. Las personas que tenemos el número 11 en nuestra numerología como número de nacimiento, pues venimos a hacer una labor de maestría, ¿cierto? La maestría en nosotros mismos y ser maestro para otros. Yo quise venir a hablarles del tema, un tema que ha salido mucho esta semana, que es la luz y la oscuridad. He tenido como digamos, una regresión, como cuando a uno le llega de nuevo una situación parecida a la que vivió antes. Y entonces es como, bueno, a ver, yo siempre tomo todo eso como un repaso, como a ver si sí aprendí la lección. Eh, y para que miremos cuáles son nuestras prioridades, ¿cierto? De este trabajo que hicimos en el mes de octubre sobre limpieza energética de energía negativa. Personalmente, pues yo tuve mucha limpieza de muchos temas que todavía estaban ahí, sobre todo en el cuerpo. Entonces, claro, estaba viendo mi cuerpo más como todo mío, 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 y como ese estado físico que debo cuidar, que debo proteger, que debo tener en armonía, que tengo que escuchar, con el que tengo que estar más consciente. Y todo esto pues también crea un movimiento físico alrededor. Entonces, liberando cosas y armonizando cosas, tuve la visita, digámoslo así, de alguien del pasado que tenía muchas em, significancia en mi vida. Y entonces al retomar conversaciones, pues eh, tuve pues la suerte también de ver pues en qué nivel de conciencia estamos ahora. Y cuando te regresan al pasado, como a retomar situaciones y a verlas de nuevo desde otra percepción, otro punto de vista, porque ya, claro, no eres la misma persona que vivió las situaciones, sino que ya las trascendiste. Pues puedes ver las cosas sin ningún juicio, sin dolor, sin culpa, sin pena, sin vergüenza, o lo que sea que haya estado ahí antes. Y eso te muestra,
de verdad sí estás trascendiendo tus sombras, porque el otro siempre, porque el otro siempre va a ser un reflejo de ti mismo, o sea, va a ser una proyección de ti. Y las personas que están ahí alrededor tuyo son las personas más maestras para ti, o sea, son tus maestros, ya sea en espejo o en luz. Entonces, la maestría realmente personal es que uno lograr trascenderse a sí mismo en los estados bajos o negativos que pudo haber tenido en otras situaciones del pasado, y que cuando pues ese pasado vuelva y te pase por un lado y te salude, pues tú digas, ah, ve, sí, este maestro o maestra me enseñó muchas cosas, aprendí esto, ya no tengo nada más que sufrir de esa situación, ¿cierto? Cuando ya no sufres, cuando ya no te duele, cuando ya no reaccionas, cuando pues llámese familia, amigos, parejas, lo que sea, compañeros, ¿cierto? Entonces ahí tú sabes que sí estás trascendiendo tus propios asuntos o sombras y que estás logrando renacer todo el tiempo a un estado más alto de conciencia, de luz y de tu ser. Entonces todo lo que les he dicho es para mostrarles una situación específica. Cuando usted está en este trabajo de conciencia, lo que uno busca entonces es trascender su sombra. O sea, vas a encontrar personas que te dirán, no puedes rechazar tu sombra o no puedes hablar mal de tu sombra o la sombra no tiene la culpa o etcétera, etcétera, por decirle pues tu oscuridad. Y si en oscuridad no hay luz y todas estas cosas pues que dice. Y sí, es verdad. Ay, 11-11 del 11-11. Wow, si ven, hoy es el día de la maestría. Entonces, yo les digo, sí, la maestría realmente se encuentra cuando tú estás trascendiendo tu propia sombra y solo te puedes convertir en la mejor versión de ti y de tu ser infinito y en el campo de información más alto que eres. Llámelo doble cuántico, llámelo tu ser superior, llámelo ser infinito, llámelo conciencia crística, la luz del creador, como usted quiera. Entonces yo quiero recordarles a esas personas que hablan tanto de la sombra y de la oscuridad como algo eh, divino en el sentido de que la sombra es necesaria, que sí es, que sí, o sea, no es que sea necesaria, es que está ahí. Si usted está en este planeta y ha sido un ser humano y ha reencarnado muchas veces, usted tiene sombra, ¿cierto? Usted tiene eco, pero no es para que se quede con él. Porque la mayoría de veces las personas creen que tienen que estar en el camino del medio.
en el camino entre la luz y la oscuridad. Y eso me lo, y eso a eso me refiero con esta historia, porque es la segunda vez que me salen, pues, la segunda vez que veo que alguien importante me está diciendo eso, o que fue importante para mí, me dice eso. Entonces yo le digo, pues fíjate que ya tengo una experiencia con eso del camino del medio y no terminó bien. No personal, sino de otra persona también, del pasado que fue muy cercana. Lo que pasa es que las personas, sobre todo los masculinos, los hombres, como se identifican con su ego, con la mente racional, ellos creen que pueden pasar por el camino de su ser infinito, dejando a su sombra ahí, que sin que se manifieste, y ellos ser las dos cosas. O sea, ellos creen que tienen el control de las dos cosas. Y entonces deciden irse por el camino del medio, pero eso tiene muchas complejidades. Primero, si usted no está trascendiendo su oscuridad o su sombra, y usted la deja ahí tal y como está, entonces usted no está trascendiendo sus programas, sus limitaciones, sus creencias, sus estados bajos de vibración, sus perversiones, llámelo como usted quiera, sino que usted cree que con solo estar haciendo cosas espirituales en la luz, usted ya tiene para ser totalmente un ser iluminado, digámoslo así. Pero resulta que la sombra es como un bagaje, como un equipaje que usted carga. Entonces se carga esa información en el cuerpo, en la campo informacional, en la mente, en el campo espiritual, en el campo energético, en el campo emocional. Y eso lo vimos en octubre con la limpieza energética que hicimos. Que pasamos por todas esas partes para limpiar y limpiar oscuridad. Y cuando tú dejas cosas sin resolver o sin trascender, te vuelven y te pasan por ahí alguna tentación y te muestran figuras de cosas que te pueden atraer y te pueden engañar. Recuerden que cuando estamos en este paseo espiritual de la maestría, pues vamos a tener contacto con ciertas energías de bajo astral que pueden aprovechar que tú dejas esos vacíos, esas sombras, esos asuntos que no resuelves, y los dejas pasar. Y por ahí se te meten a prometerte cosas, a mostrarte cosas y a engañarte. Porque claro, esta clase de energías de baja vibración sabe muy bien cuáles son tus vacíos, tus dolores, tus sufrimientos, cuáles son las heridas que tienes ahí sin
trascender, sin sanar, cuáles son esos deseos más eh, físicos, digamos, mundanos que no has logrado manifestar. Y te prometen el cielo y la tierra y te ponen el cielo como todo un paraíso y te lo muestran como una cosa maravillosa. Y como les digo, la experiencia que he tenido con otras personas que han elegido el camino del medio no ha sido, no ha terminado bien. Entonces, cuando yo percibo esas energías ahí actuando en la mitad y prometiéndole cosas y diciéndole cosas y colocándole todo muy bonito, pues yo sé que eso no es verdad. Y yo también he pasado por eso. Cuando uno le dicen las noches oscuras del alma o las noches muy, muy revolcadas, es porque uno está trascendiendo cosas muy fuertes, que claro, de que esa sombra tuya te muestra todo muy bonito y te dice y te promete el cielo y la tierra. Y te promete lo poder y te promete riqueza y te promete, o sea, eso te coge por... Entonces, claro, usted tiene que ser muy consciente de dónde tiene sus heridas, sus programas, sus repeticiones, para no dejarse manipular de esas energías, esas entidades de baja vibración, ni siquiera de su propia sombra, ni siquiera del ego que se encuentra en su mente humana. Entonces, yo les recuerdo que la dualidad, o sea, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto, solo existe en los planos dimensionales bajos, incluyendo el plano tridimensional de la Tierra, pero no existe en planos superiores. En el plano superior solo existe luz, espacio, conciencia, magia, milagros. En el campo informacional de la eternidad no existe dualidad. En el campo dimensional donde viven o donde se encuentran seres de luz, no existe la dualidad. Por ende, la sombra no existe. La sombra es una creación mental y emocional que crea el colectivo y, y la mente humana de todas las vidas que ha vivido y de todo lo que ha vivido y de todo lo que eligió hacer o ser desde la inconsciencia y la anticonciencia. ¿Sí? Entonces, por eso uno no debe elegir el camino del medio. Eso no existe en el plano más alto de conciencia. No existe el camino del medio. No existe la sombra. No existe la información distorsionada, desarmónica. Por lo tanto, usted puede pasar en esta tierra viviendo en el camino del medio. Claro que sí, pero al final no estás transitando realmente hacia la fuente, no estás regresando a la fuente de la conciencia y de la creación
porque solo te estás quedando entonces en los planos inferiores. Entonces uno limpia su sombra precisamente para poder alcanzar los planos superiores, para poder salir de la matriz como realidad colectiva creada por la inconsciencia y la anticonciencia de la mayoría de la población del planeta. Pero esa no es la verdadera realidad. Entonces no se dejen confundir con que la sombra la tienen que respetar y valorar y cuidar y contemplar y dejarla ir, que sea, que exista, que actúe. No, porque si no, ustedes siempre van a estar vulnerables a los ataques psíquicos, a la desarmonía, la complejidad que puede traer ese tipo de cosas. Van a estar en drama, dolor y sufrimiento. Por más que les prometan el cielo y la tierra, el campo de información más alta que es la eternidad en un estado de armonía, de luz y conciencia, donde todo siempre es un evento armónico. Es el estado más elevado de su ser. Usted es el creador de su realidad. Y lo que usted piense, eso será lo que usted crea. Entonces, no se queden en el camino del medio. Los están confundiendo, los están engañando, les están mintiendo. Y entonces, usted va a crear más desinformación y más desasosiego y más desarmonía. Incluso puede traer acciones al mundo que no sean las más contributivas y expansivas para todos, desde el amor y la conciencia. Y cuando hablo de luz, de que la eternidad es luz, no es que sea luz por el tema de la luz y la oscuridad, no, por el punto de vista ahí dual. En la eternidad en la eternidad hay luz porque nosotros somos energía, somos campos cuánticos de energía y la energía en el campo cuántico se ve como luz brillante. Los quantums se ven como luces. Por pura física cuántica nos estamos refiriendo a la luz como onda de fotones de luz, una onda de fotones de luz vibra en el campo de la eternidad a miles de millones de velocidades. Por eso es alta vibración. Vibra en un estado tan alto de vibración. Por eso que nada que sea distorsionado, pesado, porque una partícula se vuelve lenta, hace unas ondas anchas. La partícula como onda, que es la materia, que es la más densa, forma ondas largas, anchas, lentas, pesadas. Por eso cuando usted oye un ruido muy desarmónico, percibe ruidos muy desarmónicos, o cuando usted percibe pensamientos de otras personas muy desarmónicos, eso suena como una cosa como
penetrante, como distorsiona, como un chillido horrible y se siente súper pesado. Y así son las entidades de baja vibración, pesadas, desarmónicas, lentas, distorsionadas. Entonces, por física cuántica, los fotones de ondas son ondas de luz, que son las que vibran en los planos más altos de la conciencia, a miles de velocidades. La vibración es muy alta y los fotones cambian cualquier cosa en la que usted se concentre. Si usted hace algo que quiere cambiar de la realidad, lo ve como fotones, lo ve como moléculas y les transmite luz, los ve en luz brillante, cambia la información de eso que usted quiere transformar, esa realidad que usted quiere transformar, porque esa es la propiedad de los fotones de luz al ser observados por cualquier fuente, en este caso usted y su conciencia. Entonces no me estoy aquí imaginando solo seres de luz por ser seres de luz y hay otros que son seres de baja vibración, no. Es porque después de pasar por la dualidad, usted solo ve luz, un campo de información de luz, fotones de luz, ondas de fotones de luz supremamente rápidas. Ese es el estado más elevado, dimensional de la conciencia. Y ahí no hay información distorsionada, todo es armónico. Por eso uno simplemente trasciende la sombra y listo, la borra de su información. Ese es el camino de desarrollo de la conciencia o el camino espiritual, como lo quieran llamar. Trascender la matriz, trascender tus sombras. Mm, no tienes culpa ni vergüenza ni, no hay ni culpa ni vergüenza ni nada de tener sombras, porque es que todos hemos venido a este planeta a vivir en los estados físicos y energéticos que la dualidad permite. Todo fue una elección y no se queden ahí entonces en planos bajos, creyéndose todas las mentiras de los que los quieren utilizar y quieren entrar en su campo de información, por lo que sea, por su cuerpo, mm, por lo que puedan hacer con usted. No se coloque en ese estado de vulnerabilidad y menos usando drogas o medicinas para llegar al estado de conciencia, para lograr conexión con la conciencia. No estoy diciendo que no usen medicina como la ayahuasca o el yaje cuando ustedes perciban que les va a ayudar a trascender algo, ¿cierto? Pero también conocí personas que usaban la ayahuasca como si fuera tomar agua panela. Cada 3 días se hartaban viajes cuando ni siquiera habían procesado lo que habían visto en el viaje anterior. Cualquier droga y cualquier medicina la puedes terminar usando como adictivo. Se puede volver una adicción cuando estás pegándote esos viajes y no tienes una conciencia definida
y una luz o un maestro que te respalde y te guíe realmente desde la conciencia. Claro, porque como no trabajas tus heridas, entonces tomas esas medicinas o las drogas que uses para evadir. Te estás evadiendo realmente. Tratas de conectar con algo más, más elevado, pero nada de lo que se vuelva adictivo es bueno. Nada, nunca debes depender de una droga o una medicina para conectar con tu ser superior. Hay formas de desarrollar esa conciencia, hay formas de conectar, hay formas de abrir esa comunicación con tus guías, con tus maestros. Todos tenemos maestros de luz que nos acompañan para prepararnos en ese despertar, pero los tienes que llamar, los tienes que escuchar y tienes que percibir que te es ligero y que no, como energía, no como creencia, porque la creencia es de la mente. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir sobre este camino de la maestría, hoy 11/11, sobre la luz y la oscuridad. Nos vemos. Bye.